Bueno, pasemos ahora a continuación a resolver del ejercicio 15 el apartado B, en el cual se nos pide la potencia total de toda la instalación. Bien, para calcular la potencia total utilizaremos esta tabla que os expliqué anteriormente, ¿vale? En esta tabla aparece una fila para cada uno de los receptores que tiene nuestra instalación. En nuestra instalación tenemos ¿cuántos receptores? Tenemos 4 receptores, ¿no? O 4 grupos de receptores, el primero, el segundo, el tercero y el enésimo, que en este ejercicio sería el cuarto. ¿Vale? Bien, sería el cuarto. Bien, para poder calcular la potencia total de toda la instalación necesitaremos conocer las potencias de todos nuestros receptores. Pues empezamos por cubrir esta tabla con la información de la que disponemos. Nos dice que el primer grupo sería un motor de 10.000 vatios. El segundo grupo nos dice que se trata de un horno trifásico consistente en 3 resistencias de 50 ohmios y desconocemos, no nos da la potencia. La tendremos que calcular, la calcularemos posteriormente, ¿vale? Entonces, esto lo dejaremos en blanco de momento. Bien, nos habla de 30 lámparas de 500 vatios cada una, por tanto, tendremos una potencia total instalada de 15.000 vatios, 10.000 vatios aquí y 15.000 vatios aquí en las lámparas. Bien, el cuarto grupo son 3 motores monofásicos, cada uno de 2.000 vatios, por tanto en total 2.000 por 3 serían 6.000 vatios. Bien, nos faltaría calcular, en esta situación, nos faltaría calcular la potencia correspondiente al horno trifásico de 3 resistencias, que vamos a calcularlo ahora a continuación para poder rellenar esta celda de aquí correspondiente a las 3 resistencias conectadas en triángulo. Bien, vamos a dibujar el esquema de esas 3 resistencias, para que os hagáis una idea de cómo se resuelve o cómo se podría calcular la potencia activa que consumen estas tres resistencias, que nos dicen que están conectadas en triángulo. Bien, tendríamos ahí las tres resistencias. Esas 3 resistencias están alimentadas de una línea trifásica, así, donde tenemos L1, L2, L3 y el neutro. La tensión de alimentación serían 400 voltios de línea, por tanto, un voltaje de fase de 230 voltios. Se trata de 3 resistencias de 50 ohmios, R. Esta es de 50 ohmios, esta también y esta también. Y las tenemos que alimentar de nuestra línea de alimentación, L1, L2 y L3. Pero nos falta averiguar la potencia de este conjunto, que lo desconocemos, ¿vale? Pero nos dan información suficiente para poder calcularla. Bien, para ello necesitamos recordar que una conexión triángulo, en una conexión triángulo, ¿cuáles son las relaciones que existen entre el voltaje de línea, que sería el voltaje que existe entre una línea y otra, y el voltaje de fase de ese receptor trifásico, ¿vale?
como sabemos de la teoría que vimos, sabemos que en la conexión triángulo el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Por tanto, estas resistencias de aquí están sometidas ¿a qué voltaje? Están sometidas a un voltaje de 400 voltios, ¿no? Su voltaje de fase es de 400 voltios. Bien. ¿Cuál será la intensidad de fase que circula por esta resistencia? Bueno, pues eso es muy fácil, ¿eh? La intensidad que atraviesa a esta fase de aquí, a esta resistencia, es su voltaje, que se llama voltaje de fase, entre el valor de la resistencia, que es simplemente esta sería simplemente la ley de Ohm. ¿Vale? Esta sería la ley de Ohm. Bueno, pues podemos calcular esa intensidad de fase, que sería el voltaje de fase, 400 voltios, entre la resistencia, que son 50 ohmios. Por tanto, la intensidad de fase que atraviesa a cada una de estas tres resistencias serían 8 amperios. 8 amperios. Bien, ya sabemos la intensidad de fase. Como la conexión es triángulo y sabemos que en triángulo la relación entre el voltaje en línea y el de fase es este de aquí, que son iguales, ¿qué relación existe en la conexión triángulo entre la intensidad de línea y la intensidad de fase? Pues sabemos que en triángulo la intensidad de línea y la intensidad de fase están relacionadas de la siguiente manera. La intensidad de línea es raíz de 3 veces más grande que la intensidad de fase. Por tanto, la intensidad de línea que alimenta a este horno trifásico, a estas tres resistencias trifásicas, se calcula de esta manera aquí, raíz de 3 por la intensidad de fase, que ya la tenemos calculada ahí, que sería esto de aquí. Cogemos la calculadora, hacemos ese cálculo, 3 raíz por 8 nos daría 13,86 amperios. La intensidad de línea de este receptor trifásico sería 13,86 amperios. Bien. Y diréis vosotros, ¿y para qué estás calculando todo esto? Bueno, ¿por qué lo estoy calculando? Porque si yo quiero obtener la potencia que consume todo este conjunto de resistencias, lo que debo de utilizar es la siguiente fórmula, que me dice que la potencia activa de un receptor es igual a lo siguiente, raíz de 3 por VL por IL, la intensidad de línea, por el coseno de phi. Esta fórmula la hemos visto ya en la teoría anterior. ¿Vale? Esta fórmula nos va a permitir calcular la potencia de todo este conjunto. Ahora la pregunta es, ¿tengo ya toda la información que necesito para poder emplear esta fórmula? Pues vamos a comprobarlo. ¿Tenemos el voltaje en línea? Sí, lo tenemos, son 400 voltios. ¿Tenemos la intensidad de línea que consume nuestro receptor trifásico? Sí, lo hemos calculado aquí, 13,86. ¿Y tenemos el coseno de phi? Pues si miráis en el enunciado, pues no aparece, pero sabéis que como se trata de resistencias puras, entonces el coseno de phi de cualquier receptor que sea resistencia pura, sabéis que su coseno de phi es 1. Por tanto, ya podemos pasar a calcular la potencia activa de estas tres resistencias, que simplemente es aplicar la fórmula, raíz de 3 por el voltaje en línea, 400 voltios, por la intensidad de línea, 13,86
86 por el coseno de phi, que como se trata de resistencia sabemos que es 1. Bien, pues ahora simplemente es coger la calculadora y realizar estos cálculos. Ya tengo la intensidad de línea aquí, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 3 raíz por 400 y por 1 me daría que la potencia que consumen estas tres resistencias es 9600 vatios. Bueno, por tanto ya tenemos la potencia de este conjunto aquí, que es 9600 vatios. Si regresamos al esquema, podemos completar esa información, que ya la conocemos, son 9600 vatios. Bien, una vez completado en el esquema, podemos acabar de completar la tabla esta de aquí. Tendríamos que la potencia activa del horno trifásico serían 9600 vatios. Vale. Bueno, ya estamos cerca de acabar este apartado del cálculo de la potencia total de toda esta instalación trifásica. Tenemos las potencias parciales de cada uno de los receptores, nos queda únicamente sumarlas. Vale, pues cogemos la calculadora y hacemos 10.000 más 9.600 más 15.000 más 6.000 y nos da una potencia exagerada, 10 elevado a 3 más 9.600 más 15.000 más 6.000. 40.000 da una potencia de 40.600 vatios. Con lo cual habremos resuelto el apartado B de este ejercicio.